Aquí si vemos, Dios no escuchaba para castigar, escuchaba para mostrar cómo el alma se esconde detrás de otra voz. Así que cuando Adán dice, la mujer que me diste me dio y yo comí, así él no confiesa, está como redirigiendo la contestación, y en esa pues redirección está pues el patrón que aún nosotros repetimos, que es culpar al otro, culpar al destino, culpar incluso a Dios, para no nombrar y decir yo lo elegí, ¿sí? Así que dice Génesis 3:12. Vamos a usar la Biblia Kadosh hebrea. Dice, y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí, ¿sí? Y en la hebrea masoreta, que sería en su traducción literal, dice, y dijo el hombre, la mujer que tú diste conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces, si vemos lo que dice, la primer parte donde dice la mujer que tú diste conmigo, la mujer que tú diste conmigo, donde dice Ka Isha, ¿sí? Asher Natata Inmadi, ¿sí? No dice mi esposa. Fíjense bien lo que dice, la que tú pusiste aquí, ¿sí? Adán, si se dan cuenta, no reconoce ahí el regalo de Dios. Lo convierte prácticamente en un arma, La frase, pues, ya no celebra la compañía. Ahí lo que está haciendo Adán está acusando a la provisión. Y luego seguimos donde más adelante dice, ella me dio, ¿sí? El Hitnatli. Acá podría decirse que dice, primero Dios da, luego la mujer da, pero Adán omite su propio acto de recibir, o que lo recibió con su propia voluntad, ¿sí? O sea, reduce su participación a una muy pasiva ahí. Me dieron, como que sonaba víctima, ¿no? No dice acepté, ¿sí? Nadie se lo dio a la fuerza. Y luego, si vemos la terminación y dice, y yo comí, va ochel, ahí es la única confesión que hace directa, pero llega al final como un añadido, ¿no? Para ahí esconderlo detrás de todo lo anterior, ¿no? No como el centro de lo que pasó, ¿sí? Aquí, si vemos esa posición de al final, pues revela una evasión, ¿sí? Primero el otro, luego el acto, y solo al final me pongo a mí, tratando de excusarse, de esconderse, ¿no? Entonces, si vemos cuando es que este regalo que fue Eva, pues se convirtió en una acusación, ¿sí?
La mujer que tú me diste, ¿sí? Adán, pues no culpa solo a Eva, culpa directamente a quien cree. Está culpando a Dios, ¿sí? Y en su mente, si Dios no la hubiera puesto ahí, él no hubiera caído, ¿sí? Si ven, ahí está el primer reflejo, pues, del alma herida, ¿sí? Que transforma la gracia en una excusa, ¿sí? Dios podría decirse que no te da, pues, una compañía, un trabajo para que lo uses de escudo. Te las dio para que refleje su carácter, ¿sí? Cuando culpamos al otro por nuestra elección, le quitamos a Dios su rol de dador bueno. Y es muy importante recordarlo, porque la madurez espiritual no busca responsables externos, busca responsabilidad interna, que tú aceptes tu responsabilidad sin echarle culpa a terceros, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esta evasión? Ella me dio y yo comí, ¿sí? Notan el orden, ¿sí? Eso obviamente provocó el otro primero, un acto pasó en medio y yo al final. Sí, es la estructura clásica de la excusa, ¿sí? Minimizar lo propio, maximizar lo ajeno y pues ahora sí que reducir tu decisión a un casi inevitable, pues no pude decir que no. Pero en el huerto, pues no hubo presión, solo estaban ellos dos. Lo que sí hubo fue consentimiento, ¿sí? Muchos, pues repetimos ese patrón. Mi entorno me arrastró. La presión era mucha, ¿sí? No tuve otra opción, pero siempre, ¿sí? Podría decirse que la verdad es que siempre hay un y yo elegí, ¿sí? La gracia, pues, no entra por la puerta de una justificación, entra por la puerta del sí fui yo. ¿Qué podemos también aprender de este versículo? Que, pues sí, el yo puede llegar tarde, pero también puede ser sanado, ¿sí? Cuando dice al final, ya como en un agregado, ¿no? Punto y aparte, casi, casi. Y yo comí, aunque sea al final el yo, pero ahí está. Dios no ignora esa palabra, ¿sí? La toma en cuenta, ¿sí? No necesita que Adán o que tú y yo seamos perfectos. Lo que Él quiere es que seamos honestos. En el pensamiento hebreo, el yo, la palabra yo, podría decirse que es el primer paso para romper la ilusión del control ajeno, ¿sí? Dios, pues, no te pide que seas inocente del error, ya lo cometiste, que ya no puedes ser inocente. Te pide que seas dueño de tu parte de ese error. Cuando dice yo elegí, dejas de ser el rehén del pasado y te conviertes, pues, en un agente de tu restauración. Así que el yo que confiesa no condena, libera. Entonces esto, no sé si te suene familiar. Esa vez que dijiste, fue por culpa de mi jefe. Mi familia me marcó, por eso soy así. La situación, pues, no dejaba otra salida, o peor,
Si Dios me puso en este entorno, Él sabe por qué, ¿sí? Adán, pues, no inventó la excusa. Puede ser que eso es una herencia, ¿no? De todos. Pero el huerto, pues, no se va a recuperar con relatos de víctimas. Se va a recuperar con los relatos de los hijos responsables que asuman esa responsabilidad. Pero entonces mientras sigas pues señalando al culpable afuera, tu alma pues seguirá dentro atrapada pues en una neblina, ¿no? Y Dios pues no te está pidiendo, como dijimos, perfección, te está pidiendo, yo elegí, y eso no te aleja, te acerca a Él. Pero ¿qué debemos hacer? Pues para no caer en lo mismo de Adán, que ellos que eran pues prácticamente inocentes, fueron engañados. ¿Qué puede ser de nosotros en un mundo? Allá en la bolsa café hay un plato de comida. A la mayor, ¿no? Con más circunstancias. Primero, podríamos decir que quitarnos de nuestro léxico la frase fue por, y señalar a alguien, que eso no exista en nuestra mente, ¿sí? Así como cuando decimos, ¿cuántas veces he dicho fue por culpa de tal persona? Cuando en realidad fue un yo que yo dije que yo decidí, ¿sí? Un yo prácticamente que debemos, acuérdense aquí, nombrar el yo, pero sin adornos. Debe ser prácticamente decirlo de forma transparente. Porque una pregunta que podríamos decirnos, ¿qué parte de mi historia pues estoy entregando al destino, al entorno o a otros para no cargar con con mi responsabilidad? Se las doy a los demás que la hagan por mí, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer ese decreto de verdad y restauración. Pedirle al Señor que nos bendiga, que no tengamos esa inocencia de caer en ese error y de victimizar a terceros y no ser responsables de lo que hicimos, ¿sí? Así que hoy dejo de señalar afuera para esconderme adentro. Renuncio a la narrativa de víctima que me roba mi poder de elección. Nombro mi yo sin disculpas. Mi fue por se transforma en fue mi decisión. Así que la gracia no ignora mi parte, la redime. Los errores pues que hemos tenido no definen nuestro destino. Mi responsabilidad sí lo va a restaurar. Amén, amén y amén. Si vemos aquí Génesis 3:12, no es un registro de fracaso, ¿sí? Pero es un mapa de la evasión humana. Aquí Dios no rechaza a Adán por su respuesta, Él la escucha, ¿sí? Y pues la transforma en punto de partida prácticamente. Cada vez que sientes el impulso de culpar al otro, al destino, incluso a Dios, ¿sí? Detente, respira y di, fue mi elección, ¿sí? Hay que empezar a practicar con nuestros errores,
cuando son nuestros, porque el mismo Dios que recibe tu confesión es el que te devuelve el gobierno de tu vida. Y no descansará hasta que dejes, pues, de ser el espectador de tu caída y te conviertas en protagonista de tu regreso. Tu excusa, pues, no te encierra. Tu responsabilidad es la que va a abrir la puerta. Así que no esperes que el mundo te exima. Deja que la verdad te haga libre. Amén. Dios los bendiga. Y luego continuamos con el 3:13. No fue un grito de rebeldía, ¿sí? Fue un susurro de confusión envuelto en justificación. Cuando Eva responde, no dice me rebelé, ¿sí? Ahí dice me engañaron. Y en esa diferencia, pues habita el patrón que aún nos define. Confundir haber sido tentado con haber renunciado, aunque sea por un instante, pues a la voluntad propia, ¿sí? ¿Y qué dice Génesis 3:13? Y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y, y en el hebreo masoreta, en una traducción literal, dice, y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, el susurro me engañó y comí. Aquí, vamos a agarrar por frases, ¿no? Para que vayamos avanzando más versículos, más que agarrar palabra por palabra. Porque Génesis pues tiene como 1500 versículos y vamos a tardar muchísimo, ¿no? Pero lo estamos haciendo un poco más ágil para que se entienda. Entonces, las primeras palabras que dice, ¿qué es esto que has hecho? Si se dan cuenta, Dios no pregunta por qué, pregunta qué, ¿sí? ¿Qué es esto que has hecho? Porque si hubiera dicho el por qué, eso invita pues a la excusa. Y como él preguntó el qué, pues ahí obliga a mirar pues el hecho tal y como fue. La pregunta pues no buscaba información, Dios ya lo sabía, buscaba tu conciencia. Y luego más adelante dice, el susurro me engañó, ¿sí? Hanachá y Shiani, el susurro me engañó, ¿sí? Acá, esa palabra Hishiani no significa forzar, ya no fue forzada, significa desviar con astucia, hacer, pues, olvidar el camino, seducir con la apariencia de bien, ¿sí? Eva, si se dan cuenta, no dice me obligó, dice me hicieron ver algo que no era, ¿sí? Pero permíteme un segundito, César. Quiero deciros y comunicaros que esta clase no es de judaísmo. Lo digo para que no haya errores, sino que César se está ajustando al lenguaje original hebreo para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del texto. Pero aquí no tenemos doctrinas judaicas.
Aquí creemos en la sana doctrina. ¿De acuerdo? Aclarado esto, vamos a decirle a César que continúe. Es simplemente el hermano se ajusta al lenguaje original que está escrita en la Biblia, es decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento, para una mejor comprensión. Adelante, César. Amén. Ajá, así es. Acuérdense que, como decimos nosotros, los judíos tienen el velo del Nuevo Testamento, porque pues se les puso un velo para que no lo comprendieran. Y ellos dicen lo contrario de nosotros, que nosotros tenemos el velo, pero en el Antiguo Testamento y ellos en el Nuevo. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar dando cuenta que a veces cuando pues se fueron traduciendo del hebreo al griego y a los diferentes lenguajes, los nombres originales cambiaron. Entonces, para entenderle, pues tenemos que darle una revisada a cómo era cada nombre, porque en el original sí se puede ver su significado de cada palabra, porque pues así fue escrito en hebreo. Bueno, y luego dice Baochel y comí, ¿sí? La única, pues, confesión directa que habíamos dicho, en primera persona, ¿sí? Y fue, pues, una acción consumada. Y que llega, pues, al final, como si necesitara, pues, una justificación previa para existir, por eso la pone al final, ¿no? Pero ahí está, que es lo importante. En el hebreo, el yo, ¿sí? Que confiesa, aunque pues aquí sea tarde, pues abre la puerta a la restauración, ¿sí? Así que aquí, si se dan cuenta el engaño, pues fue el causante de la confusión, ¿sí? Así que el susurro me engañó, así se puede decir. El susurro me engañó. Eva describe el mecanismo, ¿sí? No niega el acto, ¿sí? Ahí está la trampa sutil, si se dan cuenta, cuando el alma se enfoca en cómo cayó y olvida decir caer, el peligro de caer. Así que la puerta de ese consentimiento pues se abrió de adentro de nosotros, de nuestro corazón, porque nadie forzó a nada. Y reconocer que la influencia pues no te exime de responder. La madurez espiritual pues no niega la vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Pero esa madurez sí lo honra y aún así pues identifica el instante exacto en el que el corazón dijo sí. Y luego podemos seguir donde dice el susurro y comí. Esas dos palabras. Nota el orden. Hay un agente externo primero, el susurro, el enemigo, ¿sí? Y enseguida el acto propio después, ¿sí? Es la estructura clásica, pues, de la atenuación, minimizar lo propio y maximizar lo ajeno. Pero fíjate, el y comí no desaparece, está firme ahí. Dios no ignora esa palabra, la toma, ¿sí? ¿Sí? Muchos pues repetimos ese patrón
pues, el ambiente me arrastró, no vi la trampa, me cegó la emoción, pero la verdad es que siempre hay un y yo elegí. La gracia, pues no entra por la puerta de la justificación, entra por la puerta del sí fui yo, cuando uno lo reconoce. Y luego sigue algo, pues que nadie quiere escuchar menos del Señor. ¿Qué es esto que has hecho? Imagínense, escuchar eso del Padre. ¿Qué es esto que has hecho? Yahweh pues no interrumpe ahí para condenar. Ahí está preguntando para despertar, ¿sí? Tu alma, ¿no? No busca culpables externos, busca tu conciencia. Y pues este pensamiento hebreo, pues nombra el acto con claridad. Es el primer paso para romper la ilusión de que otros me hicieron hacerlo, ¿sí? Dios no te pide que seas inocente del error, te pide que seas dueño de tu parte, ¿sí? Como cuando dices yo lo elegí, dejas de ser ese rehén y te conviertes en un ser para restaurar. El yo, pues ya sabemos que no condena. Decirlo, yo fui, libera, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos sacar de esta palabra, no? Eh, lo que Génesis 3:13 nos está diciendo, pues no es un registro de fracaso, ¿sí? Dios no rechaza a Eva por su respuesta, la escucha, ¿sí? Y la transforma, pues, en un punto de partida. Cada vez que sientas el impulso de culpar al otro, al destino o incluso a Dios, hay que detenerse y di, si eres culpable, fue mi elección, porque el mismo Dios que recibe tu confesión es el que pues te devuelve el gobierno pues de tu vida, ¿sí? No esperes que el mundo, ¿sí? te libere. Tú mismo eres el responsable que puede abrir esa puerta, ¿sí? Y si llegamos a Génesis 3:14, aquí ya no hay espacio para rodeos, ¿sí? La pregunta ¿qué has hecho? Fue para el alma que se escondía, ¿sí? Ahora la voz baja al origen del desvío y lo hace con ambigüedad, ¿sí? No busca explicaciones, busca establecer un límite. Y en ese límite, pues nace la primera protección, podría decirse, real, que dice Génesis 3:14. Entonces Yahweh Elohim, vamos a leer la Biblia Kadosh, Génesis 3:14. Dice, entonces Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todo animal doméstico y entre toda bestia del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Esta Biblia Kadosh no es que lo usen los hebreos. Es una Biblia que buscó ponerle los nombres originales hebreos a la traducción bíblica. O sea que si algún día quieren saber cómo se llamaba los apóstoles,
ahí lo pueden encontrar. El nombre real, ¿no? ¿Sí? Los cambios que pasaron con el helenismo. Bueno, entonces continuamos ahora con el hebreo masoreta. Y dice, y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, el susurro me engañó y comí. Acá, si se dan cuenta, ya lo había explicado en versículos anteriores, que la palabra Hanachash se puede traducir como serpiente, pero viene de una raíz que dice Lahash, es el origen de esa palabra, que significa susurrar, un susurro. Por eso es que le estamos diciendo el susurro que ya hemos explicado en versículos anteriores, un poco más extenso. Bueno, acá encontramos en este versículo que dice, ¿por qué esto has hecho? ¿Sí? Ya no hay un interrogante, hay ahora sí que constatación, no lo está diciendo directo. ¿Sí? Esta pues es una acción, ¿sí?, que se realizó sin margen de negociación. Dios no va a regatear con la fuente que te provocó el quebranto. Lo nombra y lo fija. Y luego dice, maldito eres. ¿Sí? Arur. No es un insulto divino ni un estallido emocional. Esto, ¿saben qué significa? Es un estado de separación funcional del orden bendito, divino, ¿sí? Aquí es donde ese querubín quedó expulsado, ¿sí? Así que lo que se opone a la vida, pues no puede ocupar el mismo espacio que la vida. No es una venganza, es como un realineamiento estructural. Y luego, pues dice, sobre tu vientre andarás, ¿sí? Acuérdense que eso es la parte baja, lo que roza la tierra, ¿sí? Y ahí es que simboliza la pérdida de lo alto, del cielo, de la altura, ¿sí? Ahí se perdió el cielo para el que fue expulsado, ¿sí? Así que el engaño, si se dan cuenta, no solo te va a desviar, te va a humillar. Quien susurra mentiras terminará operando en lo bajo, sin elevación. Y luego termina el Señor, y polvo comerás. El polvo significa lo estéril, lo que no nutre, lo que se desmorona al primer soplo, ¿no? Alimentarse de polvo es vivir de lo que, pues, prácticamente no da vida, ¿sí? La mentira promete manjares, pero ¿qué te va a entregar? Polvo. El susurro falso, pues, ¿de qué se nutre? De nada, de vacío. Así que cuando, pues, la justicia no castiga, aquí vemos, la justicia ordena. El fallo, pues, no nace de una ira, nace de lo que, pues, lo que se pone en contra de la comunión con Dios, queda automáticamente fuera, ¿no? Maldito. Aquí es un límite que ya ahora sí que si fue expulsión, ya no hay regreso.
Dios traza la frontera aquí muy claramente para que el desvío pues no siga contaminando el jardín, ¿sí? Y aquí pues vemos la gravedad de ese engaño. Andar sobre el vientre y comer de polvo no son castigos arbitrarios, son la materialización de lo que ya era el susurro, un movimiento hacia abajo, una pues nutrición vacía. La voz que prometió ser como Dios termina reducido pues a lo terrenal. Qué ironía divina, ¿no? Quien Mande. quiso elevarse por la astucia termina rociado de lo que pues lo que no es, no da vida. Y aquí vamos a notar la precisión. Dios pues no dice si hiciste, dice porque hiciste, directo, ¿no? No hay pues ahí forma de escaparse aquí, no hay condicionalidad. Has hecho y fue dicho por el Padre, es algo, un hecho consumado, ¿no? La justicia divina cuando obra no negocia con la realidad, la nombra, la fija y a partir de ahí teje la redención. Y este decreto pues no es el final, es el cimiento sobre el cual se levantará lo nuevo. Ahora te pregunto, escucha con oídos abiertos para tu hora presente. ¿Reconoces ese susurro? Se puede colar en tus decisiones. Ya sabemos que no es un reptil, es el hábito pues de justificar lo que sabes que te hunde. Es la voz tenue que te vende atajos disfrazados de sabiduría. Dios no repite preguntas cuando ya habló, ¿sí? Ahora dice, esto es lo que hace el desvío, te arrastra, te vacía, te aleja del suelo firme. Pero escucha bien, la sentencia sobre el engaño es también tu escudo. Lo que Dios declara incompatible con tu destino, pues ya no tiene derecho a gobernar tu mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer para pues no volver a alimentar lo que te arrastra? Pues hay que identificar el polvo diario, ¿sí? Haciéndonos como una pregunta. ¿De qué me estoy nutriendo? De lo que no me da vida, ¿sí? Pueden ser prisas sin propósito, rumores, atajos morales, comparaciones, ¿sí? Así que acuérdense que aquí hay que plantar en suelo firme, no en cenizas. El decreto sobre el engaño libera espacio para lo verdadero, ¿sí? Así que, ¿qué podríamos decir? Lo que me arrastra, lo declaro incompatible con mi camino. Lo que me nutre de vacío, lo suelto. Hoy elijo suelo firme, aunque duela al principio, ¿sí? Y hoy reconozco que la voz tenue que promete alturas y entrega polvo, lo declaro incompatible con mi destino. Todo lo que me arrastra hacia abajo no negocia conmigo. Y mi camino se mantiene en elevación constante, porque elijo al Señor. La justicia divina, pues no me condena.
me delimita, pero para protegerme, ¿sí? Así que Génesis 3:14 no es un decreto de destrucción, si nos damos cuenta es como un trazo de fronteras, donde los desterrados están afuera y nosotros quedamos adentro. ¿Sí? Aquí Dios no maldice por capricho. ¿Sí? ¿Qué nos mostró? Pues la incompatibilidad natural entre el desvío y la vida. Cada vez que sientas ese impulso de justificar lo que te hunde, recuerda, lo que promete elevación, pero te entrega polvo, pues ya fue juzgado. No necesitas pelear contra el susurro, perdón. Solo necesitas dejar pues de alimentarlo con tu atención. El suelo firme pues no se gana luchando contra el arrastre, se gana caminando hacia pues donde la voz del Señor te llama. Lo que Dios declara fuera de lugar, pues ya no gobierna tu mañana. ¿Sí? Amén, amén y amén. Ahora vamos a seguir con el silencio, amén, tras el decreto. Sí, ese silencio tras ese decreto, pues no es vacío, es tierra fértil, ¿sí? Donde la justicia trazó una frontera, la que se hizo en el versículo anterior, la misericordia, pues ya está plantando una promesa, y no una promesa cualquiera. La primera palabra de rescate, pues nace en medio de un conflicto visible, no en un altar pulido, en un jardín donde el susurro acaba de ser desnudado. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Y en el hebreo masoreta, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu descendencia y entre la descendencia de ella. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás el carcañar. Si se dan cuenta, aquí habla de enemistad y enemistad. Así que no es un roce casual, ¿no? Es una oposición, pues que lo colocaron con un propósito. Dios no permite que la mentira y la verdad compartan el mismo lugar, ¿sí? Y luego dice, pondré, ¿sí? Hay una primera persona divina. La resistencia, pues no nace de tu fuerza de voluntad, nace de su iniciativa. Él mismo él mismo puso la frontera y habla de tu descendencia y su descendencia. El conflicto, pues, deja de ser algo individual y se vuelve, pues, un cruce de legados. Pues lo que de un lado, pues, se va a multiplicar y del otro igual. Así es lo que nos está diciendo. Y luego dice, te herirá la cabeza. Señala como un golpe definitivo, un quebrantamiento
pues de mando, no es un aviso, es como un derrocamiento, ¿no? Y lo herirás el carcañán, pues una herida dolorosa, ¿no? Que duele al caminar, pero no logra detener tu marcha. El cuerpo puede seguir su rumbo, ¿no? Si se dan cuenta, la mujer enemiga del susurro, aquí está hablando de su descendencia, de Eva a la novia del Cordero, ¿sí? ¿Y quién es la mujer en este versículo? Pues Eva fue la primera mujer, pues quien acababa de ser interrogada por Dios, ¿sí? Y posteriormente, pues esto nos dice que termina en la novia del Cordero. ¿Por qué Dios pone enemistad entre el susurro y la mujer? Porque Él mismo coloca una frontera espiritual para protegerla. No es que la mujer odie naturalmente al engañador, es que Dios, podría decirse, inicia como una resistencia, pone una resistencia sobrenatural para que ese susurro no tenga acceso libre a tu corazón, ¿sí? No tenga acceso libre a ella y a su descendencia, ¿sí? Que puedan distinguir entre la voz que miente y la voz que guía, ¿sí? Y exista pues una oposición activa, ¿sí? Contra lo que busca pues afectar, destruir tu vida. ¿Y cómo podemos ponerlo aquí con la conexión con la novia del Cordero, la iglesia? Si leemos, pues, cuando dice mujer, pues es una prefigura a la iglesia, ¿sí? Aquí vemos que la misma enemistad, la iglesia, si se dan cuenta, no lucha por odio, sino por lealtad al esposo. Su no al engaño es un sí al esposo, un sí a Cristo. La misma descendencia, o sea, la iglesia, es la simiente de la mujer, ¿sí? La iglesia pues genera simiente de verdad mediante ¿qué? El evangelio, en oposición pues a la simiente del susurro que produce confusión, así me di a entender. Así que la misma victoria, puede decirse que la novia no vence por su fuerza, sino por su unión al descendiente que ya aplastó la cabeza del acusador, ¿sí? Y no son dos mujeres, es una sola en realidad, que pues se desplegó así en el tiempo, de Eva a la iglesia. Así que podemos decir que la enemistad que Dios puso en el jardín es la misma lealtad que hoy nos une al esposo. Y podemos también leer el versículo donde dice pondré, donde dice allí, pondré o colocaré. Aquí es la separación que protege. Dios pues no espera a que el susurro siga ahí afectando, ¿no? Lo aísla, lo toma y lo saca y lo aísla. Y la enemistad pues no es un fallo del diseño original, es un mecanismo de defensa espiritual donde hay confusión, pues Él despierta
el discernimiento en su novia. No te pide que toleres lo que te está atormentando. Te da la capacidad de decir no, ¿sí? Donde dice la semilla, que es la descendencia. Así que es que cada elección tuya pues puede regar una de esas dos raíces, ¿no? La que pues repite la huida o la que sostiene la verdad. Pero si vemos bien el texto, ahí apunta a un él que es singular. Él. ¿Y quién es él? Es Cristo, ese descendiente, el descendiente, porque no dice los, ¿sí? Porque aquí en hebreo, si lo vemos, dice Hu, H-U, eso significa él, ¿sí? Masculino, en singular, ¿sí? Si fuera solo la humanidad, sería, pues hubieran puesto ellos, ¿no? Pero aquí lo pusieron como él. El texto pues mantiene el él, que invita a buscar pues a Dios, a Jesús. Y luego continúa diciendo, te herirá, ¿sí? Podría decirse, un golpe decisivo, no un roce pasajero que pueda seguir. Esto es un golpe, pues, de victoria, ¿sí? Y no es que, no es que los otros cristianos, bueno, a ver, acá, en este versículo, Génesis 3:15, podría decirse que es el primer latido del Evangelio que lleva su nombre, ¿sí? Porque ya aparece también, ¿sí? Y luego cuando dice en la cabeza, en el talón, perdón, y si los juntamos, cabeza, talón, ven que hay como una simetría, ¿no? De la cabeza al talón. El susurro ataca siempre pues donde duele, y ese dolor pues te va a detener por un tiempo. Pero el descendiente que marca acá, Yeshua, golpea donde manda el Padre, y con eso termina el régimen. El talón puede sangrar, pero sigue en movimiento. La cabeza pues va a recibir el impacto y se va a quebrar la autoridad del engaño, ¿sí? Es un conflicto pues con un desenlace pues ya escrito. Y aquí vemos que en Cristo pues esa asimetría pues se hace carne. El talón herido pues fue la cruz, un sufrimiento temporal, aparente derrota. La cabeza aplastada pues fue la resurrección, una victoria eterna, un derrocamiento del acusador, ¿sí? Ahí aplastó a la cabeza del acusador. Y esa caminata que cojeas del talón, pero avanzas, porque sabes que con la certeza de que
la cabeza pues ya fue quebrada. Y acá vamos a reconocer pues un talón así en nuestra vida. No hablo de heridas tal vez tan graves, hablo de cicatrices que aún pueden estar en nuestro ser. La contraseña, Temporada donde ese susurro apuntarlas. pareció ganar espacio, donde el casi te frenó, donde el tropiezo La te técnica recordó estratégica que que el ayuda a sendero organizar no la bandeja de es entrada. plano, ¿sí? Y no hay que suavizar el dolor, pero no lo confundamos Técnica con derrota. Este texto pues no promete un camino sin rasguños, promete un camino con rumbo. Bandeja de entrada. Mientras coges y sigas avanzando, la promesa se está cumpliendo, ¿sí? La frontera santa ya está liberada, no contra ti, contra los que intentan robarte ese paso, robar tu paso. Y sí, esa mujer te incluye a ti como parte de la novia de Cristo. Entonces, la enemistad que Dios puso no es una carga, es identidad, ¿sí? No luchas con tus fuerzas, te mantienes firmes porque estamos unidos al que ya venció, ¿sí? ¿Y qué podemos preguntarnos? Bueno, puede ser bandeja de entrada, pero ¿por qué? Acá, ¿no? Puede ser el menú. Pregunta. Sí, ¿por qué? Porque hay Podemos decirnos qué patrón sigue repitiendo en mis decisiones como si fuera normal. Pero ya lo puse, organizarlo por fechas importantes. Acuérdense que siempre Muy importante la página. cuando tengamos, ahora sí que el ataque del susurro, hay que pararse, respirar y decir, ¿viene de Dios o es ese enemigo que está latiendo en mi corazón? Y si se alinea con la Lo que me palabra está del pidiendo, Señor, amor, es el y Señor. esto sí te va a tocar a ti. Entonces, vamos a hacer una Te está pidiendo que declaración mandes un para correo proclamar importante. Mandes un correo, que nuestra senda ponga pues puede tener rasguños, correo. pero no ¿Con qué palabras rendición. tienes que hacer un correo? Reconozco la Porque marca yo te dije el pues, en mi asunto y pie eso y lo otro. y la tomo Con un como una texto claro, señal de que y sigo en mandárselo a alguien y marcha. que esa persona te Dios responda. no me dejó en el campo Puede ser sin tu jefa. brújula, plantó en mí la resistencia No, tiene contra que ser tu jefa lo porque que me lo hago aleja yo. de Él. Se va a ver como si yo te lo No estoy temo al haciendo. dolor No puede ser así. temporal. Tienes que ¿sí? hacerlo desde tu corazón Descanso, para que el profesor sepa que eres tú. descanso, Ahí sí no porque puedo va a haber yo un hacer, golpe definitivo. Y como parte de su, porque dice ahora sí Brain, que como parte de la novia, entonces en el mi list, no al susurro tienes que ser es un eco pero de mi pues sí es al más fácil de esposo. que suponga que Mi sea un hombre, linaje que sea un hombre. no ¿Me hago heredará entender? mis ciclos, heredará mi regreso. Amén, amén. Hazlo y tú en amén. el trabajo, como yo En te Génesis dije, 3:15 tú no solamente. es un fragmento antiguo, Exacto, es un latido presente, ¿sí? sí o sí. Donde otros Ahorita y todavía lo dije. pues ven solo un Ven, conflicto puede perdido en ser, el tiempo, pues ahora formas nosotros para vemos el primer anuncio de rescate. el asunto. Para Pues la no es un no sé qué. No es un trono lejano, es un jardín En la donde primera, el susurro fue expuesto. y me mandan Dios no espera que el error se autodestruya. Él mismo traza la línea. no, te Él agradezco mismo mucho, anuncia el mira, golpe final es lo que estás y Él haciendo. mismo te sostiene mientras Y le mandas caminas capturas, con el paso si quieres me lo marcado mandas a mí por Él. como si No necesitas un camino impecable, necesitas un destino seguro y ese destino ya está escrito. La herida en el pie, pues no te va a detener. Te confirma que la victoria ya fue sellada. Sigue,
Si ese descendiente, No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a mandar a ti un correo. ¿sí? Como Eres si tú, tuviera- tenemos la victoria asegurada, Tú lo que ¿sí? haces es copiar Porque Cristo, lo que... la herida de su talón, que fue la cruz, fue el Por costo eso, yo te voy a visible. mandar el correo a ti. El Tú me lo mandas aplastamiento, a tu pues, de la compañera, pero cabeza, tú del no vas a susurro, fue la escribir. Mandas resurrección, copiar que fue la victoria exacto, y eterna. estoy Y haciéndolo de tú nuevo. estás Exacto. unido a Él, Se lo envías de caminas nuevo. con Él Y ella ya te a responde. paso, ahora sí que a paso marcado por Él, Todo lo que pero estoy con un pidiendo destino asegurado. Y así que este es el primer latido del Sí, Evangelio. estoy haciendo el foro porque pues lo del Y práctica dije podemos que no lo puedo hacer continuar yo porque ahí hice Brainer. Entonces, con Génesis 3:16. ¿Qué pone que dice Génesis 3:16? porque pues en una presentación yo puedo poner Saralí, cogerlo penca, no hay problema. En el de Excel yo puedo poner Saralí, no hay problema. En el de Word Vamos también, a poner acá. pero en la bandeja de entrada no puedo porque está ya está mi correo. Dice, y la mujer dijo, multiplicaré, a la mujer dijo, perdón, multiplicaré grandemente tu dolor y tu concepción. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. ¿Qué dice? Pues la traducción hebrea. Deje buscarla. Fíjate que estoy respondiendo esto para terminarte esta. A la mujer dijo, multiplicaré grandemente Aquí dice un tu compañero. fatiga o Aplico dolor, leer, decidir y actuar. y tu Cada vez que reviso un concepción correo, con procuro no dejarlo dolor sin darás a atender. luz, Si se puede y resolver en hacia el tu momento, lo hago. marido Si requiero más será tu tiempo anhelo o o marco, lo deseo, clasifico en una y carpeta él se específica y si no es relevante, lo elimino. enseñoreará o Además, gobernará uso sobre ti. etiquetas y categorías para diferenciar temas Bueno, importantes, ahora lo que vamos me a permite mantener continuar. orden y responder con mayor eficiencia. Aquí, si se dan cuenta, Eso se puede, dice pero tu depende de qué tipo de fatiga correo tiene, ¿no? o con dolor. Es la misma palabra, significa esas dos traducciones. Aquí es como, pues esto no apunta al dolor físico, ¿sí? Es como una carga, o sea, aquí es como cargar el peso que antes fluía con naturalidad, ahora requiere esfuerzo. Es el cansancio que nace cuando la armonía pues ya se rompió. Luego dice tu anhelo o deseo. Es el mismo término que aparece luego en Génesis 4:7. Aquí señala un deseo intenso, pero también una tensión de buscar complemento en otro sin encontrar un equilibrio. No es como prácticamente romanticismo puro. Es un corazón que sigue queriendo unirse, pero choca contra muros internos, ¿sí? Y luego dice, se enseñoreará o gobernará. Viene de una palabra que se escribe mashal, que implica autoridad, pero pero en esta parte marca como una ruptura,
¿sí? No era la dinámica del jardín como ayuda idónea, ¿sí? O colaborador, ¿sí? Es el eco de la lucha de poder que nace cuando la confianza se quiebra y el miedo toma el control. No sé si ya van entendiendo, de la armonía a todo el descontrol que trae la caída, es lo que está hablando este versículo, ¿sí? Y aquí el dolor pues no es una sentencia, se ve como una fricción. Dios pues no inventa el desgaste, ¿no? De la concepción y el parto, antes actos de una vida gozosa, ahora van a cargar la fatiga de un mundo pues agrietado, ¿no? Por la caída. Pero fíjate, el dolor aparece donde sigue habiendo vida, donde hay esperanza, también hay esfuerzo. También, pues hay que ver que, pues esto no se puede también ver como una maldición. Es el peso de seguir creando un suelo, pues que perdió un equilibrio, ¿sí? Y aquí también analizando donde dice, tu deseo será hacia tu marido. Tu corazón humano, pues sigue buscando unión, pero sin el diseño original. El anhelo a veces se transforma en dependencia, control o búsqueda constante de validación. ¿Sí? Es donde muchas veces podemos estar ahí, pero es por esa herencia que ya debemos deslindarnos, ¿sí? Y vemos pues que donde dice, Él se enseñoreará de ti. Nota esa forma de decirlo. No es un mandato divino, es una pues consecuencia, ¿sí? De la caída. La dominación nace cuando el temor reemplaza a la confianza, ¿sí? Lo que no era diseño, pues puede ser sanado. Dios lo expone para que no lo confundas con el orden sagrado. Bueno, pero ¿qué Ahora están viendo todo lo contrario de lo que eran, ¿sí? ¿Y cómo podemos reconocer ese roce? No hablo solo de parejas, hablo de cualquier vínculo donde el amor debería fluir y termina pues con medidas, ¿no? Donde pues la cercanía debería unir y termina en competencia, ¿sí? Donde la fatiga emocional, el anhelo que no sacia, la lucha por tener la última palabra. ¿Dónde han visto eso? No son tu destino, ¿sí? Acuérdense que todo esto son ecos de un jardín que perdió su armonía. Pero los ecos no mandan, solo avisan, ¿sí? Dios no te pide pues que te normalices en esto. Te invita a restaurar la dinámica del Edén, ¿sí? ¿Y qué podemos preguntarnos sobre este versículo? Manzana que tienen aquí. Podría decirse, estoy confundiendo pues esa fatiga natural, Agárrase ¿sí? de tu lado, de su lado. Con un fallo permanente, podría decirse. Podría decirse que
si donde sentimos ese roce, tenemos que identificar qué parte es consecuencia de ese mundo caído y qué parte es tu respuesta. Y no hay que naturalizar lo que no debería ser norma, ¿sí? Así que mi fatiga no es mi identidad, mi anhelo, ¿sí? No es mi cautiverio. Reconozco el roce, pero no lo naturalizo. Dios nombra la fractura para que yo la sane en su nombre, no para que me acostumbre a ella, ¿sí? Hoy devuelvo el amor a su lugar de refugio, no a un campo de batalla, ¿sí? Mi deseo busca unir, no controlar. Mi autoridad sirve, no domina, ¿sí? Amén, amén y amén. Entonces, Génesis 3:16 no es un manual de sumisión, es un mapa de la fractura relacional, ¿sí? Dios describe el desgaste para que no lo confundas con yo les su di plan. uno de estos clavos a tu hermano y habré. El dolor en la vida, el anhelo tenso, la lucha de poder, son síntomas, pues no consecuencias. Permítanme un tantito. Así que donde hay roce, acuérdense que puede ser restaurado. No hay que normalizar lo que el desvío nos trajo. Vuelve al diseño. La intimidad verdadera no se gana imponiendo, se cultiva entregando, ¿sí? Porque el roce te avisa, no te define. Sigue caminando, pues, hacia el refugio que es el Señor y su palabra. Amén, amén y amén. Vamos a ver Tu blusita, si alguien quiere decir unas palabras referente a lo antes expuesto. ¿Y hago una firma digital? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Algún valiente que nos quiera decir qué es lo que pues le llamó? No, te la hago en el correo, te la más mando en al mi corazón correo. de las palabras antes dichas. Sí, porque tú copias todo. Adelante, hermana. Amén, pastor, que Dios le bendiga. Y sí, la verdad que esta palabra nos trae a reflexionar a nosotros mismos, nuestra actitud, nuestras acciones, porque aunque Adán fue tentado por Eva, por la serpiente también, ¿no? Ellos deberían tomar la decisión de obedecer a Dios. Y sí, así como nosotros, ¿no? No debemos, como usted estaba explicando, pastor, que a veces nosotros tenemos la tendencia por las frustraciones, por nuestros propios pecados, por nuestras propias malas decisiones. Tenemos esa malicia a veces o esa tendencia, ¿no? De buscar un culpable a otros por las malas decisiones bueno, que uno pudo haber tomado en la vida, ¿no? A veces puede venir ese espíritu maligno de rebeldía contra Dios, contra la gente, pero eso no debería ser así. Dios lo que busca la sinceridad
y el arrepentimiento de las personas, porque son esenciales para caminar con Dios. Satanás tiene esa habilidad, ¿no? Para hacernos caer, para querernos hundir, para querernos engañar, para querer poner un velo en nuestra mente, en nuestros ojos espirituales. Por eso es importante leer la palabra de Dios con temor, obedecerla, ¿no? Pero gracias a Dios que por medio de Cristo, bueno, tenemos redención de perdón de pecado. O sea, Dios la pone, como usted estaba explicando ahí, pastor, que Dios la pone a reflexionar a Eva para ver si ella entraba en la conciencia que lo que hizo estuvo bien o mal. Por eso que ahí también estaba incluido eh, Adán, ¿no? Como diciendo, echándole la culpa a Dios, lo que usted estaba diciendo, es la mujer que me distes. Y a veces es así, no podemos buscar un culpable. Entonces ahí vemos que no solo afectó la relación entre Eva, eh, ahí se manifestó, ¿no? La separación entre Dios y Eva y Adán y el hombre también, ¿no? Sino que también afectó lo que es la creación. Y ahí entró lo que es la muerte del hombre, es la muerte física, tal como lo dice en Romanos 5:12. Ahí entró la muerte física, ahí entró lo que es trabajar arduamente, trabajar en la tierra, sacar las espinas, los cardos, el sufrimiento de la mujer, a dar a luz a sus hijos para que porque eso fue como un castigo, ¿no? No sé, por ahí no lo digo bien, ¿no? Para que recuerden, ¿no? De que eso fue la consecuencia del pecado entre Eva y Adán. Así que, bueno, este es mi pequeño reporte y bueno, que Dios, la verdad, que nos dé la sabiduría para caminar en esa obediencia al Señor y todo lo que hemos a lo mejor hecho cosas que a lo mejor a Dios no le agradaba, todo eso nos enseña para que en este caminar con el Señor hacer las cosas mejor para el Señor. Amén, Pastor César. Lo dejo con la transmisión. Gracias, Pastora Cristina. Vamos a dejar ahora a la hermana Talía. Talía, sí.